Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar un poco más acerca del hasta que María dio a luz un hijo. Hemos visto cómo los ataques de un profesor, dizque de una escuela griega y más miembros de la simiente de Satanás descritos en la profecía de Génesis 3:15 están atacando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ellos utilizan el texto de Mateo 1:25 que literalmente dice así, se lo voy a leer de la Biblia de Jerusalén. Dice Mateo 1:25, dice, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Ellos basados en esta afirmación, ellos dicen que José sí tuvo relaciones con María después de que Jesucristo naciera. Bueno, para empezar vamos a ver que el texto que toman ellos de la Reina Valera está alterado. Ellos utilizan un pretérito simple y usan la palabra conoció, lo cual es un error de gramática, un error gramatical, toda vez que en el original hebreo está la palabra pretérito imperfecto, o sea, conocía, como nos dice la Biblia de Jerusalén. Entonces, ¿qué viene realmente de la palabra conocer? Y la palabra correcta, pues, como ya dije, es conocía. Entonces, el hasta que es una preposición que viene del geos. El verbo conocía, que es einoski, que está en la Septuaginta, efectivamente es el verbo conocer. Y también el verbo conocer, que está en la Tanaj, es yadá. Significa lo mismo, el mismo verbo. Pero ahora vamos a ver realmente que en la Biblia la palabra hasta es usada de una manera específica que implica solamente el cumplimiento de ciertas condiciones. Los protestantes concluyen que José y María tuvieron relaciones matrimoniales después del nacimiento de Jesús. Para afirmar esto, pues descontextualizan Mateo 1:25, donde algunas versiones bíblicas traducen generalmente así, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo al cual le puso por nombre Jesús. Ellos, en su Biblia herética, la Reina Valera, agregan la palabra primogénito, lo cual no existe en el original hebreo. O sea que no existe esa palabra y ellos lo hacen para a inducir a pensar o a creer que María tuvo más hijos y que Jesucristo es el primero de muchos. Lo que ellos no saben es de que primogénito no siempre significa el primero de muchos hijos. Primogénito significa el heredero, o sea, el heredero de los bienes materiales del Padre, así también como el que debe recibir la bendición de Dios. Esto es lo que pasa con el hijo pródigo. Hubo doble pecado del hijo pródigo porque él, siendo el menor, no era el merecedor o no era el heredero de los bienes y pidió los bienes a su padre. Esto pasó en el hijo pródigo. No le correspondía al hijo pródigo pedir los bienes, a la herencia, porque le correspondía a su hermano mayor y no a él. Pero volviendo al hasta que. Realmente es una mala interpretación y descontextualización del término hasta que. En la manera que es usado en las escrituras es la razón principal de la confusión. La preposición hasta, que es geos, como ya dije, no indica nada acerca de lo que ocurre después de que esas condiciones sean cumplidas. San Mateo no afirma nada acerca de un cambio en la acción del verbo. Esto está como yo vivo en Boston y le digo voy a manejar a Nueva York o yo voy a ir a Nueva York. Entonces voy a ir hasta Nueva York. Yo únicamente estoy afirmando que voy a llegar hasta Nueva York, pero no estoy afirmando nada acerca que qué va a pasar después. Únicamente estoy diciendo que voy a llegar hasta Nueva York. Entonces, el hasta que es una preposición del geos y que viene pues del verbo einoski, desconocer, que está pues antes de conocer, de conocía, que es la palabra correcta que está en la Biblia Reina Valera, y el yadá, que está en la Tanaj, también significan lo mismo. Así es de que el significado no siempre es conocer en cuanto a relaciones sexuales.
Ellos se basan pues que en Génesis 4:1 dice que conoció Adán a su mujer, o sea, a Eva, y pues nació Caín. Eva dio a luz a Caín. Entonces aquí utilizan el yadá, que es en cuanto al verbo conocer, en cuanto a relaciones sexuales. En Génesis 4:17 vuelve a usarse el verbo yadá y dice conoció Caín a su mujer y concibió a Enoc. Luego también viene en Génesis 4:25, Adán volvió a conocer a Eva y nació pues Set. O sea, Eva dio a luz a Set. Ahí se utiliza el verbo yadá. Ahora pues el Leyinovsky y también el yadá, en muchos de los diccionarios, incluso en la Real Academia Española, el verbo le da muchas definiciones. Entonces, también el Leyinovsky y el mismo yadá tiene otro significado. En el diccionario Strong, por ejemplo, le da muchos significados múltiples, o sea, diversos, no únicamente en cuanto a relaciones sexuales. Por ejemplo, le da que es considerar, entender el propósito de, cuidar, tener el cuidado de, instrucción, instructivo, tener conocimiento, cuidar, examinar, castigo, ser célebre, contestar, enseñar, considerar, descubrir, entender, tener conocimiento de. O sea, hay múltiples significados y no solo en cuanto a relaciones sexuales, como lo quieren hacer este señor de la escuela del griego y muchos hijos de Satanás. Como ya dije, están descritos en la simiente de Satanás en Génesis 3:15, que es una profecía, y realmente pues es muy triste ver estos ataques a la Santísima Madre María. Es realmente solo un depravado sexual puede tener en su mente lo que es únicamente sexo, como lo tienen ellos, y lo hacen únicamente para atacar a la Santísima Virgen María. Ahora vamos a ver que el verbo o la palabra hasta que es la preposición geos, es utilizada en el Nuevo Testamento muchas veces. E incluso también el verbo yadá en el Antiguo Testamento, tanto en la Septuaginta como en la Tanaj, es usado y no necesariamente se refiere a lo que es relaciones sexuales. Por ejemplo, vamos a ver el geos en Corintios, Primera de Corintios 15:25 dice, porque debe él, o sea Jesús, reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Vamos a aclarar esto. Claramente Jesús reinará también después de que haya llegado a todos sus enemigos. O sea, Jesús reinará por siempre. Pero si seguimos la lógica protestante, Jesucristo solo va a reinar hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. En Génesis 8:11 vemos la paloma volvió al atardecer trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así Noé se enteró, o sea, se dio cuenta, o sea, él conoció que las aguas habían bajado. Y aquí utiliza el verbo yadá. Entonces, si seguimos la lógica protestante, Noé tuvo sexo con el pico de la paloma. Es lo que ellos están afirmando en su lógica protestante. Mateo 28:20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a aclarar aquí como una nota que según la lógica protestante, Jesús nos va a abandonar después del fin del mundo, porque aseguran que la acción del verbo cambia en Mateo 1:25. Otro ejemplo bíblico, 2 Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos a aclarar esto también. Ella no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Definitivamente o difícilmente hubiera sido posible para Mical el tener hijos después del día de su muerte. O sea, eso no es posible. No obstante, si queremos ser consistentes, deberíamos asumir que sí tuvo hijos si afirmamos que José y María tuvieron relaciones después de nacer Jesús, aduciendo las implicaciones del hasta que o el geos que nos habla Mateo 1:25. En Deuteronomio 34, 5 y 6 dice, ahí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Y nadie hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, conoce el lugar donde fue enterrado.
Vamos a aclarar esto. Todavía nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Por supuesto, ya han pasado miles de años en que se escribió este relato bíblico. Está claro que el uso de la frase hasta el día de hoy no implica necesariamente la cesación de lo que se afirma antes de dicha frase. O sea, no necesariamente la cesación de lo que se está afirmando. En Primera de Macabeos, un libro que ellos consideran apócrifo, pero que nosotros lo tenemos como deuterocanónico. El segundo canon, Primera de Macabeos 5:53 dice: durante todo el trayecto Judas fue recogiendo a los rezagados y animando al pueblo hasta llegar a la tierra de Judá. Entonces resulta obvio que Judas Macabeo no cesó de animar al pueblo luego de haber llegado a la tierra de Judá. Él los siguió animando. Entonces, pero si seguimos la lógica protestante, él ahí dejó de animar a los soldados y al pueblo. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Juan 5:17 dice: pero Jesús les replicó: mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Esta es una cita bíblica. Yo les pregunto, ¿dejó el padre de trabajar después de que Jesús pronunció esta frase? Obviamente que no. Ni el padre ni Jesús han dejado de trabajar. Así es de que el hasta no necesariamente significa el cese de la acción del verbo o que decir que después de la preposición geos, el hasta que, la acción del verbo va a tener un cambio. No, el evangelista no dice eso. En cuanto a la Biblia original del siglo IV, la levantó, dice. Esto es lo que dice el original. O sea, no la Biblia manipulada, la Biblia herética Reina Valera. Dice: aceptó, entendió el propósito de Dios, la aceptó. Cuando dio a luz un hijo, José aceptó a María para cuidarla tal como el ángel le mandó. Levantarla es sinónimo de apoyarla en la cultura hebrea. Eso quiere decir, para un heleno griego nativo, el texto de Mateo 1:25 está muy claro, más claro que el agua, y no deja lugar a dudas o sombra de dudas, no tiene dudas nada. No la conoció ni siquiera cuando, o ni siquiera después de nacer Jesucristo. No la conoció. Simplemente el evangelista no está afirmando absolutamente nada de lo que pasó después de que Jesús naciera. El evangelista ocupa la palabra hasta para delimitar el tiempo en que la acción se desarrolla, pero en ningún momento quiso decir o dejar sobreentendido que después del tiempo en que la acción se desarrolla, dejó de desarrollarse o continuó desarrollándose, ni un caso ni el otro. Simplemente él delimitó el tiempo, pero no hizo ninguna afirmación de lo que iba a suceder después. No hay ninguna afirmación. Entonces, desde ese punto de vista, vemos lo malintencionado que es el texto de Mateo 1:25 en la Reina Valera. Así es de que con esto pues les dejo realmente lo que es el significado de el verbo Einoski, del verbo yadá, que tiene pues en los diccionarios más famosos del mundo múltiples significados, y realmente no se refiere únicamente a relaciones sexuales. Los que tienen en mente las relaciones sexuales pues son los pastores depravados, que son unos depravados sexuales, pero lo hacen para realmente ocasionar daño y pues atacar a la Santísima Virgen María, y caen en la profecía de Génesis 3:15. Así es de que hasta aquí una refutación para este señor, que no es un profesor de enseñanza griega, no es profesor de griego. Eso es mentira. Así que vamos a hacer ver que en hebreo el yadá tiene muchos significados. Y pues San Mateo escribió en hebreo para los hebreos, porque realmente San Mateo escribió a los judíos. Los demás evangelios están escritos en lo que es un griego koiné. Pero vemos pues de que también la palabra eginovsky, que es el verbo conocer y que utiliza la Biblia católica,
conocía, como la palabra correcta, conocía, es de Levinovsky, y pues su raíz griega está en la Septuaginta. Esto lo aceptamos y esa es la palabra correcta. No así lo que tiene la Biblia herética Reina Valera, que utiliza un pretérito simple y utiliza conoció. Obviamente no quitan lo que es el verbo, pero sí le agregan la palabra primogénito y ahí hay una alteración con una intención grande de dañar a la Santísima Virgen María. Así que hasta aquí y bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga.